Te están vendiendo previsiones económicas para 2050 y 2075 como si fueran ciencia exacta. ¿Qué economías dominarán? ¿Qué potencias crecerán? Todo con cifras muy precisas. Pero hay un problema. Todas se basan en la población, y esa población no va a existir. Las proyecciones demográficas ya están fallando hoy, así que si la base está mal, todo lo demás también. En este vídeo te voy a explicar por qué las previsiones económicas están condenadas a fallar. Bienvenidos a Geodemografía. Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, elabora informes económicos que influyen en gobiernos, empresas o mercados. En este caso vamos a comentar los datos extraídos del informe del año 2022 titulado El camino hacia el 2075, crecimiento global más lento, pero la convergencia se mantiene intacta. Estos informes de bancos de inversión, fondos u organismos internacionales son ejercicios de ingeniería intelectual. Mezclan gráficos, lenguaje técnico y modelos complejos para dar apariencia de ciencia exacta o lo que, en el fondo, son proyecciones llenas de supuestos. Hablan del 2075 como si fuera algo predecible, casi una versión moderna de la adivinación, pero con ecuaciones y hojas de cálculo en lugar de bolas de cristal. Y aún así se presentan con tal seguridad que acaban siendo aceptadas como verdad casi automática, especialmente cuando son realizados por hombres con trajes, corbatas y títulos institucionales. Porque la mayoría de las veces el hombre masa aducido por la televisión no se cuestiona el producto que le presentan en la televisión, dado que en su interior cree y confía en esos hombres con trajes y corbatas que le cuentan una verdad casi absoluta. En el primer informe del año 2022, el informe de Goldman Sachs proyecta cómo será la economía mundial hasta el año 2075, bajo un mismo marco: crecimiento global más lento por el envejecimiento y la caída de la natalidad, pero con la idea de que los países emergentes seguirán convergiendo hacia los niveles de los países más ricos. En el fondo, es un modelo que convierte la demografía en el motor casi único del futuro económico y construye el resto del escenario a partir de ahí. Ya en el segundo informe del año 2025, el informe de Goldman Sachs proyecta cómo será la economía mundial hasta el año 2075 bajo un mismo marco: crecimiento global más lento por el envejecimiento y la caída de la natalidad, pero con la idea de que los países emergentes seguirán convergiendo hacia los niveles de los países más ricos. Es, en el fondo, un modelo que convierte la demografía en el motor casi único del futuro económico y constituye el resto del escenario a partir de ahí. En el fondo, la idea principal que destila Goldman Sachs, estamos de acuerdo. La demografía determina la economía. Estamos total y completamente de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en las proyecciones demográficas utilizadas por parte del banco de inversión. Y en general, en ninguna proyección demográfica a varias décadas vista, dado que el colapso demográfico global es mucho más acelerado de lo que muestran las cifras oficiales utilizadas en esos dos informes. Los dos informes de Goldman Sachs cogen los datos de la División de Población de las Naciones Unidas para convertirlos en trayectorias suaves de población, fuerza laboral y Producto Interior Bruto. Los datos demográficos, como decimos, son tomados de la División de Población de las Naciones Unidas, más concretamente del informe del año 2022 con las proyecciones demográficas hasta el año 2100. Dichas proyecciones demográficas, realizadas en el año 2022, ya están total y completamente desactualizadas, dado el mismo informe del año 2024, un informe que nada más salir, el del 2024, también ya estaba desactualizado, dado la velocidad a la que avanza el colapso demográfico. En otras palabras, el informe de la División de Población de las Naciones Unidas del año 2022, utilizando las proyecciones económicas globales de Goldman Sachs, es un informe que demográficamente muestra datos muy alejados de la realidad, no en el año 2075, sino ya en el 2024, solo 4 años después de ser publicado. Según el informe de Goldman Sachs, dentro de 49 años, en el año 2075, Egipto será la séptima mayor economía del mundo, un país que en el año 2026 se muestra con unas carencias estructurales de todo tipo.
Pero ¿cómo un país tan vulnerable y con tantas carencias como Egipto será la séptima mayor economía del planeta según los trajeados y encorbatados de Goldman Sachs? ¿Saben lo que va a pasar? ¿Conocen el futuro? ¿Tienen constancia que en el año 2058, por ejemplo, se abrirá en el Cairo la primera gigafactoría de fabricación de aviones comerciales eléctricos? No. Los trajeados y encorbatados de Goldman Sachs no saben el futuro, simplemente utilizan las proyecciones demográficas del informe de las Naciones Unidas del año 2022 para realizar unas simples operaciones matemáticas de población, fuerza laboral y Producto Interior Bruto. ¿Y qué dice el informe de la División de Población de las Naciones Unidas respecto a Egipto? Si acudimos al portal oficial de la División de Población de las Naciones Unidas con los datos en la base de datos actualizados según el último informe del año 2024 de las Naciones Unidas, la población de Egipto para el año 2075 será de más de 190 millones de habitantes, un aumento de más de 70 millones respecto a los 120 millones de habitantes que afirma la ONU que Egipto tiene en el año 2026, siendo incluso en el año 2075 una población joven. ¿Se van a cumplir estas proyecciones demográficas? Teniendo en cuenta que la División de Población de las Naciones Unidas da una tasa global de fecundidad para Egipto en el año 2025 de 2,71 hijos por mujer, y la realidad es que en el año 2025 estuvo más cerca de 2,33 hijos por mujer, y que la proyección de las Naciones Unidas es que para 2075 Egipto registre una tasa global de fecundidad de 1,97 hijos por mujer, es simplemente imposible que Egipto cuente con más de 190 millones de personas para el año 2075. Otro ejemplo interesante es Bangladesh. Según el informe de Goldman Sachs, Bangladesh será la 16ª mayor economía del planeta, casi igual que Francia y no muy lejos de Rusia. Estas proyecciones son simple y llanamente delirantes, pero vamos a analizar la demografía de Bangladesh. Según las Naciones Unidas, Bangladesh tendrá para el año 2075 una población de más de 225 millones de habitantes, o lo que es lo mismo, un aumento de más de 50 millones de habitantes respecto a los 175 millones del año 2025. Según la ONU, la tasa global de fecundidad de Bangladesh en el año 2025 fue de 2,11 hijos por mujer, lo que pone al país al borde de perder la barrera de reemplazo poblacional. El informe de Goldman Sachs carece de todo rigor, dado que hacer proyecciones a más de 50 años vista respecto a la economía basándose en la demografía, en un mundo de un fuerte colapso demográfico que los informes de la División de Población de las Naciones Unidas no es capaz de precisar, es un completo error. Pero es más, el informe de Goldman Sachs carece de la más mínima credibilidad. Coloca a Nigeria y Pakistán como la quinta y sexta mayores economías del planeta. Filipinas inmediatamente por encima de Francia y justo pegado a Rusia. Un sinsentido desde el punto de vista económico y erróneo desde el punto de vista demográfico. Etiopía como una potencia económica por encima de Canadá, Arabia Saudí o Turquía. ¿Y cómo puede ser que Etiopía tenga una economía superior a Canadá, Arabia Saudí o Turquía? Simplemente porque lo basan todo en datos demográficos de las Naciones Unidas. Luego, un país como Países Bajos ni siquiera aparece en la lista, lo que sugiere que el superprestigioso banco de inversión pronostica que la economía de Ghana, el país africano, estará por encima de la economía de Países Bajos. Pero el esperpento más grotesco, corrupto, bochornoso e indecente es que ni siquiera aparece España entre las 34 mayores economías para el año 2075. Eso solo puede significar dos cosas. O bien para Goldman Sachs, dentro de 49 años España ya no existirá, o bien los trajeados y encorbatados responsables del estudio, con sus MBA de cientos de miles de dólares comprados en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, España, con un PIB en el año 2026 de más de 2 billones de dólares, dentro de 49 años no es que no crecerá el Producto Interior Bruto, sino que caerá más de un 65%
para caer por debajo de 700.000 millones de dólares y tener menos PIB que Ecuador. Los trajeados y encorbatados de Goldman Sachs afirman que Ecuador, con su población huyendo en masa a España, superará en Producto Interior Bruto a España. Y cuando decimos Ecuador, decimos Chile, Ghana, Perú, Kazajistán, Argentina, Polonia, Colombia, Tailandia o Sudáfrica, entre otros. Un total y completo delirio. Piensa, estudia, investiga y reflexiona sobre todo lo que te explico para aproximarte lo máximo posible a la verdad. Y si descubres veracidad en estas palabras, dale like al vídeo y suscríbete al canal, donde encontrarás caminos que te llevarán a la verdad.